Hay una verdad que nadie te dice en voz alta, pero que todos practican en silencio. Desde el momento en que comienzas a crecer, a brillar, a ocupar espacios que antes no ocupabas, algo cambia en los ojos de quienes te rodean. No es odio lo que ves en su mirada. Es algo mucho más profundo, mucho más calculado. Es medición, es evaluación. Es el frío análisis de alguien que necesita saber exactamente hasta dónde puedes llegar, porque tu crecimiento le incomoda, le desafía, le obliga a mirarse a sí mismo. Yo, Maquiavelo, lo entendí cuando comprendí que el poder no se disputa con gritos, sino con silencios estratégicos. Y si estás aquí, es porque algo en ti ya lo sospecha. Deja tu like ahora y cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este video, porque lo que viene cambiará para siempre la forma en que lees a las personas. Existe una diferencia abismal entre ser odiado y ser medido, y confundir una cosa con la otra puede destruir tu vida entera. Cuando alguien te odia, actúa con impulsividad, con emoción desbordada, con una energía que tarde o temprano se manifiesta y se delata a sí misma. El odio es ruidoso. El odio deja huellas. El odio, en su propia torpeza, termina exponiendo a quien lo siente antes de que pueda hacer daño real. Pero cuando alguien te mide, todo cambia. Todo se vuelve silencioso, calculado, invisible. No hay gritos, no hay confrontaciones directas, no hay señales evidentes que te alerten. Solo hay ojos atentos, palabras cuidadosamente elegidas y una mente que trabaja sin descanso para descifrar exactamente de qué estás hecho. Desde los tiempos más remotos de la civilización humana, el poder ha funcionado así. Los grandes conquistadores no destruyeron a sus enemigos por impulso emocional. Los estudiaron primero, los observaron en sus momentos de debilidad, en sus reacciones ante la presión, en la forma en que tomaban decisiones cuando creían que nadie los veía. Porque conocer a tu rival antes de actuar no es cobardía, es la más alta expresión de inteligencia estratégica que existe. Y tú, en este momento de tu vida, eres exactamente eso para alguien, un objeto de estudio, alguien en tu círculo, en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno social, te está midiendo. Está calculando tu resistencia emocional, evaluando tus límites, probando hasta dónde puedes ser presionado antes de ceder. No te lo dice directamente, no necesita hacerlo. Su juego no requiere palabras, requiere paciencia y observación. Lo más peligroso de este proceso es que la mayoría de las personas lo confunde con simple envidia o con odio banal. Dicen, me tienen envidia, y con esa frase simplista se conforman, sin entender que lo que realmente está ocurriendo es un análisis profundo de su potencial. Porque nadie invierte tiempo en medir a alguien que no representa ninguna amenaza. Nadie pierde sueño calculando los movimientos de alguien irrelevante. Si te están midiendo, significa algo mucho más poderoso que cualquier insulto que pudieran lanzarte. Significa que eres una fuerza que deben tomar en cuenta. Pero aquí está el error fatal que cometen casi todos. Al sentirse observados, reaccionan. Se defienden, se explican, intentan convencer a los demás de su valor, exponen sus cartas, revelan sus estrategias, muestran sus vulnerabilidades en el desesperado intento de ganar aprobación o neutralizar la amenaza percibida. Y con eso le entregan a quien los mide exactamente la información que necesitaban. Se vuelven predecibles, se vuelven controlables, se vuelven débiles. La respuesta correcta ante quien te mide no es la defensa ni el ataque impulsivo. La respuesta correcta es la conciencia. Es saber que estás siendo observado y usar esa observación a tu favor. Es convertirte en un libro que el otro cree que está leyendo, pero que en realidad tú estás escribiendo especialmente para él.
Cada página, cada capítulo, cada palabra cuidadosamente diseñada para conducirlo hacia la conclusión que tú has decidido de antemano. El mundo no pertenece a los más fuertes ni a los más inteligentes en términos absolutos. El mundo pertenece a quienes comprenden antes que nadie las reglas invisibles del juego que todos están jugando sin saberlo. Y la primera regla, la más fundamental de todas, es esta. Cuando alguien te mide en silencio, no está expresando odio, está expresando respeto disfrazado de amenaza. Está reconociendo tu poder antes de que tú mismo lo hayas reconocido por completo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o región estás viendo este video, porque quiero saber qué tan lejos está llegando esta verdad que pocas veces se dice en voz alta. La pregunta que debes hacerte no es por qué te miden. La pregunta que debes hacerte es ¿qué harás ahora que sabes que lo hacen? Porque desde este momento las reglas del juego han cambiado. Ya no eres la presa inconsciente. Ya eres el jugador que conoce el tablero, y eso, en el juego del poder humano, lo cambia absolutamente todo. Quien conoce las intenciones del otro antes de que el otro actúe, ya ha ganado la partida antes de que comience. No necesita más armas, no necesita más aliados. Solo necesita mantener los ojos abiertos y la mente fría, mientras los demás siguen creyendo que su juego es invisible. Para protegerte de quien te mide, primero debes entender exactamente cómo funciona ese proceso. La medición humana no es un acto espontáneo, es un sistema, es una arquitectura mental que se construye con tiempo, paciencia y una frialdad emocional que la mayoría de las personas no imagina que sus cercanos son capaces de sostener. Comprender su anatomía es comprender el mecanismo oculto que mueve las relaciones humanas mucho más de lo que cualquier libro de autoayuda estará dispuesto a confesarte jamás. El primer instrumento de medición es la provocación controlada. Quien te mide no te atacará directamente en un primer momento. Lo que hará es introducir pequeñas fricciones en tu entorno. Un comentario aparentemente inocente que en realidad está calibrado para ver cómo reaccionas. Una situación diseñada para generarte incomodidad y observar si pierdes el control. Una pregunta que parece casual, pero que en realidad está construida para revelar información que tú no habrías compartido voluntariamente. Cada una de estas provocaciones es un termómetro emocional. Cada reacción tuya es un dato que se registra, se analiza y se archiva para uso futuro. El segundo instrumento es la observación de los límites. Todo ser humano tiene límites, y quien te mide trabaja sistemáticamente para encontrarlos. ¿Hasta dónde puedes ser presionado antes de enojarte? ¿Hasta dónde puedes ser ignorado antes de buscar atención? ¿Hasta qué punto toleras la injusticia antes de rebelarte? Conocer tus límites es conocer tu mapa de vulnerabilidades. Y un mapa de vulnerabilidades en manos equivocadas es el arma más devastadora que puede ser usada en tu contra en el momento más inoportuno. El tercer instrumento es el análisis de las asociaciones. Quien te mide, observa con quién te relacionas, a quién respetas, a quién temes, de quién dependes emocionalmente. Porque las personas más importantes de tu entorno son, al mismo tiempo, tus fortalezas y tus puntos ciegos. Un adversario inteligente no te ataca directamente. Te aísla de tus aliados primero, siembra dudas, introduce tensiones sutiles. Hace que tus propias relaciones se vuelvan contra ti sin que nadie entienda exactamente cómo ocurrió. Este proceso es antiguo como la humanidad misma. Los grandes estrategas de la historia lo practicaron con maestría, y sus víctimas, en la mayoría de los casos, nunca entendieron qué había ocurrido hasta que ya era demasiado tarde para revertirlo. Porque la medición silenciosa tiene esa característica devastadora. Cuando sus efectos se hacen visibles,
El proceso lleva tanto tiempo operando que desmantelarlo se vuelve casi imposible. Pero hay algo que todos los que miden en silencio tienen en común, y es su mayor debilidad. Necesitan que tú sigas siendo predecible. Necesitan que sigas reaccionando de la misma manera, que sigas mostrando los mismos patrones, que sigas siendo la misma persona que analizaron al principio. Porque si cambias, si evolucionas, si te vuelves impredecible, todos sus cálculos se invalidan de un solo golpe. Su trabajo de semanas, meses o incluso años se derrumba en un instante. Y eso los desestabiliza de una manera que ninguna confrontación directa podría lograr jamás. Conocer la anatomía de la medición es el primer paso para subvertirla. Y subvertirla no significa atacar a quien la practica. Significa quitarle la materia prima que necesita para funcionar, tu reactividad, tu transparencia involuntaria, tu necesidad de ser comprendido por quienes en realidad solo te están estudiando. Hay una arma que los más poderosos de la historia han utilizado con una eficacia devastadora y que los más débiles han desperdiciado sistemáticamente por no comprender su valor real. Esa arma no requiere fuerza física, no requiere recursos materiales, no requiere conexiones ni influencias. Solo requiere la disciplina más difícil que un ser humano puede desarrollar: el silencio estratégico. El silencio no es ausencia de poder. El silencio es la forma más concentrada de poder que existe en las relaciones humanas. Cuando te callas en el momento en que todos esperan que hables, cuando no reaccionas, cuando todos esperan que reacciones, cuando mantienes la calma, cuando el entorno está diseñado para perturbarte, envías un mensaje que ninguna palabra podría transmitir con la misma contundencia: que estás por encima de la situación, que no necesitas defenderte, que tu seguridad no depende de la aprobación ni de la comprensión de los demás. Quien te mide espera tu reacción, necesita tu reacción para completar su análisis. Cada vez que explotas, cada vez que te justificas, cada vez que buscas la aprobación de alguien que en realidad te está evaluando, le estás entregando voluntariamente la información más valiosa que existe sobre ti. Le estás mostrando exactamente qué botones presionar para controlarte. Le estás dibujando un mapa detallado de tus emociones, con sus rutas, sus atajos y sus calles sin salida. El silencio rompe ese ciclo de una manera que ninguna estrategia verbal puede igualar. Cuando alguien lanza una provocación y recibe silencio en respuesta, ocurre algo fascinante en su psicología. La incertidumbre toma el control. No sabe si no le escuchaste, si lo escuchaste y lo ignoraste por completo, o si lo escuchaste y estás procesando algo que aún no comprende. Y esa incertidumbre, sostenida en el tiempo, es infinitamente más desestabilizadora que cualquier respuesta agresiva que pudieras darle. Cuéntame en los comentarios desde qué región del mundo estás siguiendo estas palabras, porque necesito saber qué tan lejos está llegando esta filosofía del poder silencioso. Pero el silencio estratégico no es silencio vacío. No es la parálisis del miedo ni la indiferencia del que no tiene nada que decir. Es el silencio del que tiene tanto que decir que ha elegido no decirlo todavía. Es el silencio del jugador de ajedrez que ya ve 10 movimientos hacia adelante y que sabe que revelar su estrategia en este momento sería el error más costoso que podría cometer. Es el silencio del que construye en privado lo que algún día manifestará en público, sin darle a nadie la oportunidad de sabotearlo antes de que esté listo. Desarrollar esta capacidad requiere trabajo interior profundo. Requiere desactivar el mecanismo automático que te impulsa a explicarte, a justificarte, a buscar validación inmediata. Requiere entender que tu valor no se demuestra con palabras, sino con resultados,
y que los resultados se construyen en el silencio de la acción sostenida, no en el ruido de las promesas constantes. No todos los que te miden están frente a ti. Algunos están exactamente donde menos los buscas, en los bordes de tu vida, en los márgenes de tus relaciones, en los espacios que creías seguros y privados. Son los observadores de sombra, y su característica más perturbadora es que nunca se revelan hasta que han reunido suficiente información para actuar con precisión quirúrgica. El observador de sombra no es necesariamente un enemigo en el sentido convencional. Puede ser un colega que sonríe mientras registra mentalmente cada uno de tus errores. Puede ser un familiar que parece indiferente, pero que escucha con una atención meticulosa cada conversación que tienes. Puede ser alguien que te ha expresado admiración repetidamente y que usa esa admiración como cobertura para estudiar tus vulnerabilidades sin despertar sospechas. El camuflaje es su herramienta principal, y la utilizan con una habilidad que desafía cualquier análisis superficial. Lo que los motiva no siempre es la maldad pura. A veces es el miedo a quedarse atrás mientras tú avanzas. El miedo a volverse irrelevante mientras tú te vuelves indispensable. El miedo a enfrentar sus propias limitaciones cuando tu crecimiento las pone en evidencia de manera inevitable. Y ese miedo, cuando no se procesa de manera consciente, se convierte en un impulso de control disfrazado de observación, de análisis, de medición constante. Identificar a estos observadores es un arte que requiere paciencia y una capacidad de lectura entre líneas que la mayoría de las personas nunca desarrolla, porque nadie les enseña que existe. Las señales están siempre presentes. Son sutiles, pero están ahí. La persona que hace demasiadas preguntas sobre tus planes futuros, con una curiosidad que va más allá del interés genuino. La que recuerda con precisión extraordinaria detalles de conversaciones pasadas que tú mismo ya olvidaste. La que aparece sistemáticamente en los momentos en que estás bajo presión, como si supiera exactamente cuándo eres más vulnerable. Ante estos observadores, la estrategia más poderosa no es el enfrentamiento ni la desconfianza declarada. Es la gestión cuidadosa de la información que tienes disponible para compartir. No todo lo que piensas necesita ser dicho. No todos los planes que tienes necesitan ser anunciados. No toda victoria necesita ser celebrada en voz alta antes de materializarse. El poder se preserva en el secreto estratégico, en la capacidad de construir en silencio y revelar solo cuando ya no hay posibilidad de interferencia. Nadie te advierte sobre el costo real del crecimiento personal. Te hablan de los beneficios con entusiasmo desbordante. Te prometen libertad, éxito, reconocimiento, plenitud. Pero callan con una deliberación casi sospechosa sobre el precio específico que tendrás que pagar en términos de las dinámicas humanas que cambiarán a tu alrededor, a veces de maneras que dolerán más de lo que cualquier fracaso material podría doler jamás. El precio del crecimiento se paga en relaciones. Cada vez que subes un nivel, cada vez que te vuelves mejor, más capaz, más consciente, más poderoso en cualquier dimensión de tu vida, el ecosistema humano que te rodea entra en un proceso de recalibración. Algunos se alegrarán genuinamente, y esos son los aliados reales, los que merecen tu lealtad y tu confianza. Pero muchos otros comenzarán a medirte con una intensidad que aumenta proporcionalmente a tu crecimiento. Porque tu evolución es, para ellos, un espejo implacable de su propio estancamiento. Esto no es malicia abstracta, es psicología humana básica. Cuando alguien que conoces desde hace años de repente trasciende los límites que ambos compartían, se produce una fractura cognitiva en quienes se quedan atrás. Su identidad estaba parcialmente construida sobre la certeza de que ustedes eran equivalentes,
que compartían el mismo techo de posibilidades, que ninguno trascendería más allá de un cierto punto. Tu crecimiento destruye esa certeza, y la destrucción de una certeza identitaria puede generar reacciones que van desde la admiración genuina hasta la necesidad compulsiva de encontrar tus debilidades para reequilibrar la ecuación psicológica. Cuéntame desde qué parte del mundo estás viendo este video, porque estas palabras están llegando a personas que necesitan escucharlas en lugares que quizás ni imagino. El error que comete quien crece es asumir que su progreso será recibido con la misma generosidad con que él lo viviría si los roles estuvieran invertidos. Es una proyección comprensible, pero estratégicamente peligrosa. No todos tienen la madurez emocional para celebrar el avance ajeno, sin que ese avance les genere una incomodidad que luego procesan a través de la medición, el análisis y, eventualmente, la búsqueda de control. Aceptar este precio no significa volverse cínico ni desconfiado de toda relación humana. Significa desarrollar una inteligencia emocional lo suficientemente sofisticada como para distinguir entre quien crece contigo y quien te mide desde la distancia de su propio estancamiento. Y esa distinción, aunque a veces dolorosa, es absolutamente liberadora, porque cuando sabes quién está genuinamente a tu lado, puedes invertir tu energía en las relaciones que te nutren y proteger estratégicamente la información que compartes con las demás. Hay un comportamiento casi universal que las personas en crecimiento desarrollan cuando comienzan a sentir que son observadas, evaluadas o malinterpretadas por su entorno. Un comportamiento que, con la mejor de las intenciones, termina siendo el error más devastador que pueden cometer en términos de poder interpersonal. Ese comportamiento es la explicación compulsiva. Cuando sientes que alguien no te entiende, cuando percibes que tu carácter o tus motivaciones están siendo malinterpretadas, cuando el silencio o la frialdad de alguien te genera la incomodidad de sentirte injustamente juzgado, el impulso natural es explicarte, justificarte, abrir tu interior y mostrar tus razones con la esperanza de que, una vez que el otro comprenda tus verdaderas intenciones, la situación se resuelva. Es un impulso nacido de la generosidad emocional, de la fe en la racionalidad del otro, del deseo genuino de ser visto con justicia. Pero este impulso, en el contexto de quien te mide estratégicamente, es catastrófico, porque quien te mide no necesita que te expliques. Quien te mide ya tiene su conclusión provisional y lo que busca es información adicional para confirmarla, ampliarla o redirigirla. Cada explicación que das es un regalo. Cada justificación que ofreces revela capas de tu psicología que nunca habrías expuesto voluntariamente en un contexto neutro. Cada argumento que construyes para demostrar tu valor muestra exactamente qué aspectos de tu valor sientes que necesitan ser defendidos. Y eso es una confesión de vulnerabilidad más poderosa que cualquier admisión directa. Los grandes del poder en la historia nunca se explicaron ante quienes los medían. Actuaban, construían, demostraban con resultados lo que sus adversarios intentaban desmontar con palabras, porque entendían una verdad fundamental. Las palabras convencen a quienes ya están dispuestos a ser convencidos. Los resultados convencen a todos, incluyendo a quienes juran que nunca cambiarían de opinión. Romper con el hábito de la explicación compulsiva es uno de los procesos más difíciles y más transformadores que un ser humano puede atravesar. Requiere tolerar la incomodidad de ser malentendido. Requiere confiar en que la realidad, eventualmente, hablará por ti de una manera que ningún argumento verbal podría igualar.
Requiere tener la paciencia de quien planta semillas en tierra que aún no ha dado señales de fertilidad, convencido de que el tiempo y el trabajo sostenido producirán frutos que harán innecesaria cualquier defensa. Hasta ahora hemos explorado los mecanismos de la medición y los errores que cometen quienes no la comprenden. Pero hay una dimensión de esta realidad que trasciende la defensa y la protección y que lleva el juego a un nivel completamente diferente. La dimensión de quienes no solo sobreviven a ser medidos, sino que usan esa medición como el combustible más potente para su propio crecimiento. Existe una categoría de personas que cuando descubren que están siendo observadas y evaluadas, en lugar de sentir miedo o resentimiento, sienten algo completamente diferente: motivación absoluta. Porque entienden que la atención, incluso cuando viene cargada de intenciones competitivas, es una forma de reconocimiento. Nadie observa a quien no representa nada. Nadie invierte energía en medir a quien no tiene potencial que valga la pena calcular. La presencia de quien te mide es, paradójicamente, la confirmación más objetiva de que estás en el camino correcto. Esta reconfiguración mental es una de las transformaciones más poderosas que puedes operar en ti mismo. Cambiar la pregunta, ¿por qué me tienen envidia?, por la pregunta, ¿qué debo seguir haciendo para que esta observación se intensifique?, convierte una experiencia potencialmente perturbadora en un sistema de retroalimentación positiva. Cada mirada de evaluación se convierte en un indicador de que tu crecimiento está siendo registrado. Cada intento de medición se convierte en evidencia de que tu presencia en el juego está siendo tomada en serio. Pero aprovechar la medición como combustible requiere una condición previa fundamental: la absoluta claridad sobre tu propia dirección. Porque si no sabes con certeza hacia dónde vas, la presión externa de ser observado y evaluado puede desviarte. Puede hacerte tomar decisiones basadas en lo que crees que los demás quieren ver, en lugar de en lo que genuinamente construye tu visión a largo plazo. Y eso es exactamente lo que quien te mide espera que ocurra. Con dirección clara, sin embargo, la presión externa se convierte en viento que empuja en lugar de viento que desvía. Cada obstáculo que intentan ponerte en el camino se convierte en un desafío que te fortalece. Cada duda que intentan sembrar en tu entorno se convierte en una oportunidad para demostrar, con resultados concretos, que las dudas eran infundadas. Y esa demostración, repetida en el tiempo con consistencia inamovible, construye un tipo de reputación que ningún ataque puede erosionar, porque está basada no en palabras, sino en una trayectoria verificable de acción sostenida. La predictibilidad es la jaula más cómoda y más peligrosa en la que un ser humano puede encerrarse. Cómoda porque ofrece la ilusión de estabilidad, de identidad definida, de un lugar reconocible en el ecosistema social. Peligrosa porque quien te predice, te controla. Y quien te controla, por definición, está siempre un paso adelante de ti en cualquier juego de poder que estés jugando, consciente o inconscientemente. La impredecibilidad estratégica no es inconsistencia ni caos. Es la capacidad deliberada de variar tus patrones de respuesta de manera suficiente como para que quienes te observan nunca puedan completar un modelo fiable de tu comportamiento futuro. No es actuar de manera irracional, es actuar de manera racional, pero desde una lógica interior que el exterior no puede descifrar completamente porque no tiene acceso a todos los elementos que la componen. Las personas más poderosas de la historia compartían esta característica. Eran capaces de ser generosos cuando se esperaba crueldad y estrictos cuando se esperaba clemencia, de avanzar cuando todos esperaban que retrocedieran y de hacer una pausa estratégica cuando todos esperaban que aceleraran. No por capricho,
sino porque entendían que la capacidad de sorprender al adversario es en sí misma una forma de poder que no requiere recursos materiales, sino solo una disciplina mental que la mayoría nunca desarrolla. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque quiero saber en qué rincón del mundo estas ideas sobre el poder y la impredecibilidad están resonando con más fuerza. Desarrollar la impredecibilidad comienza con la conciencia de tus propios patrones automáticos. La mayoría de las personas actúa en piloto automático el 90% del tiempo, respondiendo a los mismos estímulos siempre de la misma manera, siguiendo los mismos rutinas mentales, reaccionando desde los mismos condicionamientos. Y esa automaticidad, aunque tiene valor en ciertos contextos, en el terreno del poder interpersonal es una vulnerabilidad crítica. Interrumpir esos patrones deliberadamente, aunque sea en pequeñas dosis inicialmente, comienza a construir una versión de ti mismo que es genuinamente más difícil de calcular. Y esa dificultad de cálculo, sostenida en el tiempo, protege tus decisiones más importantes de la interferencia externa de maneras que ninguna confrontación directa podría garantizar. En medio de toda esta arquitectura de observación mutua, de medición silenciosa y de juegos de poder que operan por debajo de la superficie de las relaciones cotidianas, existe algo que ninguna estrategia puede reemplazar y que toda visión del poder que lo ignore está incompleta de manera fundamental. Ese algo son los aliados reales. Un aliado real no es simplemente alguien que está de tu lado, es alguien que está de tu lado incluso cuando estar de tu lado tiene un costo para él. Es alguien cuya lealtad no fluctúa con tu nivel de éxito o de fracaso, cuyo apoyo no es condicional a tu capacidad de serle útil, cuya presencia en tu vida es un activo que se mantiene estable cuando todo lo demás cambia. Y encontrar a estas personas, reconocerlas y proteger esas relaciones con la misma inteligencia estratégica que aplicas a las demás dimensiones de tu vida, es quizás la inversión más rentable que un ser humano puede hacer. La trampa más común que enfrentan las personas en crecimiento es comenzar a aplicar el pensamiento estratégico de manera indiscriminada, convirtiendo toda relación en un tablero de ajedrez y a toda persona en una pieza potencialmente adversaria. Este error, aunque comprensible dado el contexto que hemos descrito, termina siendo profundamente autodestructivo, porque el aislamiento estratégico, la incapacidad de confiar genuinamente en nadie, cobra un precio psicológico y emocional que ningún nivel de poder o de éxito puede compensar. La clave está en la discriminación precisa. Aplicar el pensamiento estratégico donde corresponde, en las relaciones que operan desde la lógica de la medición y el control, y mantener la apertura genuina con quienes han demostrado, con acciones concretas y consistentes en el tiempo, que su relación contigo trasciende el cálculo utilitario. Construir ese criterio de discriminación es uno de los trabajos más importantes y más sofisticados que puedes emprender en el desarrollo de tu inteligencia interpersonal. Los aliados reales son también los mejores antídotos contra la paranoia que puede generar la conciencia del juego de poder. Porque su presencia te recuerda que no todo el mundo está midiendo, que no toda relación es una trampa, que el mundo humano, aunque complejo y a veces brutal, también contiene vínculos de autenticidad genuina que son posibles y que valen absolutamente la pena. Hemos llegado al punto donde todo converge, donde la comprensión de la medición, el silencio estratégico, la gestión de la información, la impredecibilidad deliberada y la construcción de alianzas reales se unifican en una sola visión, la visión del jugador que siempre gana, no porque nunca pierda batallas individuales, sino porque nunca pierde de vista la guerra completa.
El jugador que siempre gana es aquel que ha interiorizado una verdad que para la mayoría de las personas sigue siendo invisible, que el juego del poder humano no tiene un momento de inicio ni un momento de final claramente definidos. Es un proceso continuo, y quienes lo entienden como tal nunca se permiten el lujo de bajar la guardia completamente, ni el error de mantenerla tan alta que les impida vivir con autenticidad y plenitud. Este jugador no es el más agresivo, no es el más manipulador, no es el que acumula más victorias momentáneas, ni el que genera más miedo en quienes lo rodean. Es el que tiene más claridad. Claridad sobre quién es y hacia dónde va. Claridad sobre quiénes están genuinamente a su lado y quiénes lo están midiendo desde la distancia calculada. Claridad sobre qué información compartir y qué preservar. Claridad sobre cuándo actuar y cuándo esperar. Claridad sobre cuándo hablar y cuándo el silencio es infinitamente más poderoso que cualquier palabra. Desarrollar esa claridad es el trabajo de toda una vida y no existe un punto de llegada definitivo. Existe el proceso continuo de aprendizaje, de refinamiento, de ajuste a medida que las circunstancias cambian y los jugadores del tablero se renuevan. Pero cada nivel de claridad que alcanzas transforma no solo tu capacidad estratégica, sino también tu experiencia interior del mundo. Porque cuando dejas de confundir la medición con el odio, cuando dejas de gastar energía en defenderte de amenazas mal identificadas, cuando canalizas esa misma energía hacia la construcción sostenida de lo que realmente importa, algo fundamental cambia en la textura de tu existencia diaria. El mundo deja de ser un lugar amenazante que debes sobrevivir y se convierte en un tablero fascinante que puedes aprender a jugar con una maestría creciente. Los que te miden dejan de ser fuentes de angustia y se convierten en confirmaciones de tu relevancia. Los desafíos dejan de ser obstáculos que te detienen y se convierten en instrumentos que te afilan. Y la vida, con toda su complejidad y su brutalidad ocasional, se revela como lo que siempre ha sido, el escenario más exigente y más glorioso en el que un ser humano puede demostrar de qué está hecho. No te odian, te miden, y eso significa que ya eres alguien que vale la pena medir. La pregunta es si serás también alguien que vale la pena recordar. Esa respuesta depende solo de ti y empieza exactamente ahora. Cuéntame en los comentarios desde qué región del mundo terminaste de ver este video, porque quiero saber hasta dónde llega la voz de quien se niega a ser controlado por el juego de los demás.